Los planes de Dios superan los del hombre y son siempre perfectos, y Enrique Félix es el testimonio viviente de esta afirmación. Durante todos los episodios de casi 65 años de existencia, la mano del Señor lo ha acompañado y protegido, incluso desde antes de nacer, pues su vida peligró y la fe de su madre le permitió que hoy pudiéramos tenerlo con nosotros. Un milagro del Señor. Yo soy un milagro viviente, en el sentido de que mi madre, antes de concebirme a mí, había perdido una barriga, un embarazo, y los médicos que la atendieron le dijeron que si ella volvía a salir embarazada de nuevo, era inminente la pérdida del bebé y posiblemente hasta la de ella misma. Pero ella, una mujer de fe, de rosario en mano, de un altar iluminado en un rincón de su casa, valientemente se atrevió y se unió a mi padre y me concibieron. Y aquí estoy yo, casi 65 años después. Ustedes me ven, nítido. Y mi madre ya va a cumplir como 87 años de edad y está para. Cantante, músico, compositor, predicador y autor de libros. Enrique Félix ha dedicado su vida al arte desde hace unos 40 años, de los cuales aproximadamente 20 ha entregado su talento a quien se lo ha regalado, logrando una carrera ministerial con la que se ha ganado no solo la admiración de sus seguidores, sino descubrir su propósito de vida y colaborar con la obra de Cristo. Pero la historia no siempre fue así. En su juventud, se alistó en su natal Tamayo, en el movimiento revolucionario izquierdista que en la década de los 70 buscaba mejores reivindicaciones sociales y perseguía el poder a través de la violencia. En esta etapa de su vida, puso su talento al servicio de la revolución, llegando a ser uno de los principales artistas del movimiento de protesta en el país, popularizando canciones que al día de hoy son recordadas por personas que vivieron la época. Este movimiento adoctrinaba a los jóvenes en el ateísmo, creencia que llevó consigo durante varias décadas. Y aunque no creía en Dios, hoy puede decir con tal seguridad que en innumerables persecuciones el Creador le preservó la vida para que hoy le diera la gloria. En ese tiempo no vi la mano de Dios porque no creí en ella. Pero luego que yo conocí al Señor y de alguna manera comprendo un poco su modus operandi, y Él que lo sabe todo, me tenía preservado para esta misión que para su gloria venimos desplegando, ya que en aquellos años a mí me perseguían políticamente, me llegaron a dar carreras, me llegaron a disparar inclusive, y sin embargo nunca fui lastimado ni apresado en el tiempo más peligroso para mi integridad física y hasta para mi vida. Entonces son unas historias, yo diría que hay como 7 capítulos que si yo los escribiera, o cuando escriba mi memoria, si me animo algún día a hacerlo, habría que escribir por lo menos fuga 1, fuga 2, fuga y así hasta la 7ª, que parecen de película, que tienen muchos detalles, muchos ingredientes que no creo que daría tiempo para explicarla aquí, ¿comprendes? Y yo recuerdo que la policía decía en esos tiempos allá, en Tamayo, donde se activó esa persecución tan activa en contra mía, ellos decían que yo me sabía de que la oración de la culebra, no sé lo que es eso, como que me le iba, y es verdad, o sea, en el sentido de que yo estaba a veces rodeado en una casa o en un lugar público, yo estaba en la única puerta de salida y el Señor obraba de una manera que yo me le iba siempre, era algo espectacular. Durante la década de los 80, se proyectaba como una de las figuras más populares y trascendentes del arte dominicano en su tiempo.
Con su proyecto de merengue, pegó temas que hoy en día son clásicos, y con su personaje del tío Enrique, logró calar fuertemente en el público infantil y familiar, llegando a ser toda una celebridad en su área. Sin embargo, no era el tiempo de Dios para sentar bases en la música, ni era este el ámbito en el que el Señor quería verlo. La inestabilidad era el principal componente de su carrera, teniendo una pegada que no se correspondía con sus ingresos económicos. Hasta llegó a obtener 2 premios Casandra de manera consecutiva por las obras de teatro musical que presentó como el tío Enrique. Y esto, en lugar de ser la punta de lanza de su despegue económico, representó mayor endeudamiento y un futuro incierto para su carrera. Este panorama hacía que su vida más bien pareciera el juego del palo encebado, como él mismo lo define. Yo diría que fue la época de mayor gloria como artista, gloria en el sentido secular, ¿comprendes? Pero también fue la etapa más crítica de mi vida en cuanto a estabilidad económica, ¿ok? Y era una situación muy incómoda y muy difícil de manejar porque la gente siempre ha asociado la fama, los reconocimientos, los titulares en la prensa, las apariciones en los programas estelares de televisión al lado de las figuras más cimeras de la televisión y de los medios, siempre lo han asociado a la prosperidad económica. Entonces eso nunca estuvo de la mano, o sea, nunca marcó, ¿no? Marco, no, ¿lo puede decir así? Nunca estuvo mancomunado. Mancomunado, sí. Porque estoy usando un lenguaje bien agrario, de una mancorna de maíz con la mano. Nunca vino aparejado eso con la prosperidad económica que se suponía que tenía que vivir. Entonces fue muy difícil para mí, fue muy duro, pero el Señor siempre proveía para que no pasáramos hambre, ni necesidades así como que nos viéramos en peligro de pasar una vergüenza o de quedar sin casa, porque nosotros nos dábamos. O sea, así como yo hoy me entrego en cuerpo y alma para el servicio, para la evangelización, así yo me entregaba también para la causa revolucionaria, que era una forma de comunicar mi amor también por esa causa y por ese pueblo y por los pobres de nuestro país. Entonces, cuando tú vives de esa manera, desde el amor, entonces tú recibes también. O sea, yo no recibía quizás lo que pude haber tenido, como tienen muchas figuras famosas, pero siempre había para la comida, para la ropa, a veces con mucha dificultad para la renta, y alguien siempre nos ayudaba. Cuando tú estás en esos medios y la gente te observa con ese talento, con esos dones, con esa facilidad para hacer cosas que para otros les resulta tan difícil, no sé, como que se entusiasma mucha gente y piensa hacer dinero contigo y entonces te hacen promesa, oferta, y a veces tú crees que eso se va a dar, y reuniones, y yo emocionado con aquello, cuando creía que tenía ya logrado ese contrato, que creía que estaba bien alto, o que iba a llegar bien alto, entonces venía para abajo otra vez porque algo pasaba para que se desvanecieran esos planes. Entonces a eso que me refiero cuando decía que mi vida era semejante al palo encebado, que cuando yo quería triunfar por mi propia cuenta, sin Dios, en aquellos años, entonces cuando creía que tenía el éxito agarrado, venía para abajo otra vez. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. A veces yo me alegro de no haber triunfado en el plano secular al punto que yo soñaba, porque posiblemente me habría perdido toda esta bendición, porque a lo mejor no habría mirado hacia Dios.
Entonces yo vine ante Él rendido, vencido, derrotado, con una mano adelante y otra atrás. Y entonces Él o sea, cuando yo estaba casi perdiendo la esperanza de poder seguir desarrollando mis dones y talentos, imagínate que en todos esos años nunca llegué a grabar una producción completa. ¿Ves? En todos esos años. Solamente grabé una a retazos. Ya estando yo en la ciudad de Nueva York, que emigré en el 90 y regresé en el 2000. Y del 2001 para acá, bueno, pues nosotros hemos hecho alrededor de 10 producciones. Hemos escrito 3 libros, viene otro en camino también. Y no cambio esta vida que el Señor me da, que se vive desde Cristo, por toda la gloria del mundo. Toda esta realidad lo hizo emigrar a los Estados Unidos junto a su esposa y sus 3 hijos, viviendo en un período en el que, aunque todavía no conocía a Dios, fue su misericordia la que le brindó la paz y lo libró de todo, hasta de la deportación. Estando en Estados Unidos, 10 años indocumentado, no solamente yo, sino con la madre de mis hijos y ellos mismos, mis 3 hijos, es una situación bien difícil, extremadamente difícil. Vivir indocumentado 10 años. Pero el Señor siempre estuvo trabajándome paulatinamente, con toda su paciencia, con toda su calma, con todo su amor. Y siempre enviaba de alguna manera ángeles. Se abrían diferentes canales de provisión para que no fuera deportado. Tuve amenaza de deportación, amenaza de desalojo, que allá le dicen deposé, ¿comprendes? Y yo estaba con una tranquilidad tal que en una cita en la corte para desalojo o deposé, como dicen allá, yo escribí una de mis canciones más complejas de aquellos años, que se titula El Nueva York del futuro. Escribí yo una canción en lo que esperaba mi turno para que me atendieran. Y yo estaba bregando con unos abogados judíos y yo sin abogado. Y yo tranquilo ahí. El Señor fue misericordioso conmigo y con mi familia. Nunca nos deportaron, nunca nos desalojaron. A veces con dificultad conseguíamos los alimentos, pero siempre aparecían. Siempre aparecían. Y 10 años después obtuvimos pues, los documentos de la residencia, tanto mis 3 hijos como yo. Y es precisamente viviendo en Nueva York en donde Jesús se convierte en la piedra angular de su vida, el motor de su existencia y su mejor amigo. Precisamente allá en la ciudad de Nueva York, donde yo estaba, yo salí de aquí buscando el sueño americano y me encontré con la gloria de Cristo casi 10 años después de haber emigrado hacia allá. Un pastor de una pequeña iglesia evangélica en el Bronx me obsequió una Biblia, me invitó a su iglesia, a la que yo nunca asistí, y yo tiré la Biblia por ahí. Y luego un momento de mucha presión, de dificultad, de escasez, como perdido no tenía horizonte claro qué iba a hacer de mi vida. Me veía yo mismo, incluso me proyectaba, tenía una visión de mí mismo como un indigente, ¿ves? En una ocasión tomé la Biblia, varias ocasiones la tomé, al principio no la entendía, empecé por el Génesis y no entendí nada, hasta que alguien me dijo, pero léete los evangelios. Y entonces cuando abro la Biblia en los evangelios, el Señor hizo clic yo hice clic con Cristo, o sea, Cristo me atrapó. Me encantó su pedagogía, me encantó su amor,
me encantaban las parábolas, y hacía como un paralelismo, cómo lo perseguían a él, cómo me perseguían a mí en aquellos años, cómo se le escapaba a él, cómo me le escapaba yo, su predilección por los pobres, por la justicia, y yo venía de ahí. Entonces yo dije, esto era lo que hacía falta en mi vida. Y opté por Cristo. O sea, el Señor se me reveló a través de su santa palabra. Porque Él es la palabra, Él es el verbo encarnado. Mi encuentro con Jesús no fue en un retiro, no fue en un concierto, no fue en una iglesia, fue en la intimidad de mi hogar, leyendo su santa palabra. Así me conquistó Jesús. Luego pues ya lo demás es historia, buscar dónde congregarme, que la iglesia católica era lo último donde yo me iba a congregar si no encontraba más nada, porque esto era lo que menos me parecía a Cristo. Porque yo no conocía esta iglesia por dentro, como estoy conociéndola, desde que empecé a conocerla bien por dentro y empecé a conocer su doctrina, cuando empecé a estudiar el catecismo, todavía me enamoré mucho más de la iglesia católica, y después de andar dando muchos tumbos espirituales, se puede decir como una mariposa de flor en flor, llego aquí y entonces me quedo, y espero que sea para siempre. Con el tiempo, Dios se ha encargado de proveerle todas las condiciones y posibilidades para que ese potencial artístico, que en el mundo secular lo hizo dar 1000 intentos por llegar a la cúspide, hoy encuentre total plenitud y lo haga sentirse en el lugar en donde siempre debió estar. Yo se lo había pedido al Señor en oración, que yo quería, si era su voluntad, poder consagrarme exclusivamente para Él. Pasó un tiempo razonable, ni siquiera tuve que esperar tanto. Ya yo estaba aquí en el país de nuevo, de regreso, y las condiciones se fueron dando. Las emisoras católicas Vida FM 105.3 y Radio ABC principalmente jugaron un rol muy importante, porque fueron las plataformas donde nos lanzamos como ministerio. También teníamos el apoyo del canal católico Televida, canal 41, a partir de ahí pues todo fluyó. Empezó a venir las invitaciones, y como ya yo tenía también mis contactos en Estados Unidos, entonces pasaba un tiempo aquí en República Dominicana, otro tiempo en Estados Unidos. A veces dividí el año en dos, así como 6 meses, alternando meses allá y aquí. A veces nos pasábamos como 6 meses allá, 6 meses aquí, en misión. Le había pedido al Señor también que, como yo sentía que el llamado era para ejercer mi ministerio aquí, también que pudiera echar raíces sólidas aquí, para no tener que depender tanto de salir fuera. Y también el Señor me ha concedido eso, es decir, que podemos permanecer aquí perfectamente, y el Señor provee, gracias a que tenemos una agenda generalmente bien cargada de trabajo, y el Señor pues ha sido generoso conmigo a través de su pueblo, que entiende que estamos dedicados exclusivamente para nuestra iglesia y para al servicio del Evangelio. Es como pasar de la oscuridad a la luz. Es como pasar del fuego, ¿comprendes?, a un río. Es como venir de la muerte a la vida. Es como una resurrección. Es como un nuevo nacimiento, un volver a nacer. Es una experiencia gloriosa, que yo se la recomiendo a cualquier persona que no haya probado esta vida, que no se haya deleitado con las delicias que se derivan de vivir la palabra de Dios. ¿Ves? Pudiera ser que alguna gente que me esté mirando tenga una mala impresión de muchos cristianos de diferentes denominaciones,
Pero cuando usted ve que un cristiano obra indebidamente, es porque todavía no es un auténtico cristiano. Es porque no está viviendo el evangelio. Porque cuando una persona vive la palabra, se genera a partir de ahí una dicha auténtica, permanente y duradera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y el Señor te lleva de bendición en bendición. Porque cuando tú vives la palabra, no eres tú, es el Espíritu Santo que te guía a obrar, a actuar, a proceder de una manera que siempre le agrade al Señor. El Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor.